Hola, estudiantes de la maestría. Vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado por lo que eran los modelos etiológicos de las adicciones. Dependiendo del autor que se revise, vamos a encontrar diferentes tipos de modelos que nos permiten determinar la etiología de las adicciones. Para la clase estaremos observando estos 6 modelos: modelo biológico genético, modelo psicológico, modelo sociocultural, modelo biopsicosocial, el modelo de vulnerabilidad de estrés y los modelos de aprendizaje. Para comenzar, hablaremos del modelo biológico genético. Este modelo sugiere que las adicciones tienen una base biológica y que pueden ser heredadas. Se enfoca en los factores genéticos y neurobiológicos que pueden predisponer a una persona a desarrollar una adicción. Como su nombre lo menciona, tiene que ver con la interacción entre lo que es la herencia con las partes biológicas que funcionan en las adicciones y cómo las alteraciones que existen a nivel genético pueden producir cambios en lo que es la morfología o la funcionalidad de las estructuras cerebrales. Tenemos algunas características claves de este modelo a nivel de la genética. Se sugiere que ciertos genes pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle una adicción. Varios estudios han identificado varios genes que pueden estar asociados, incluyendo aquellos que se relacionan con los neurotransmisores o con la función de neurotransmisión cerebral, la sensibilidad a las drogas y las respuestas al estrés. Podemos abarcar dentro de este modelo algunos factores como ser la identificación de los genes implicados. Aquí una serie de genes pueden estar asociados con el riesgo de desarrollar adicciones y estos genes pueden influir en una variedad de aspectos que van desde la respuesta al estrés, la sensibilidad a los efectos de las drogas y la capacidad de controlar los impulsos. Se han observado que estos se pueden heredar de padres a hijos o también se pueden encontrar en diferentes integrantes de una familia y ser observados cómo pasan de una generación a otra generación. Otro aspecto que habla este modelo es de la variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? Bueno, esto nos habla de que existe una susceptibilidad a las adicciones que puede variar considerablemente entre individuos debido a diferencias en su composición genética. Algunas personas pueden tener variantes genéticas que las predisponen a una mayor sensibilidad a los efectos placenteros de las sustancias adictivas, lo que aumenta su riesgo de desarrollar una adicción. Es decir, se han determinado a nivel de estudios que hay personas que tienen mayor susceptibilidad, es decir, que son más propensos a sufrir de una adicción, y esto se observa en diferentes miembros de una misma familia, siendo este el componente genético de la variabilidad. Otro aspecto que tenemos es la interacción gen-ambiente. Si bien es cierto, la genética desempeña un papel importante en lo que es la predisposición a las adicciones, también es importante tener en cuenta que la expresión de estos genes va a estar influenciada por el entorno. Esto recuerda a qué pasa si una persona tiene la predisposición genética a ser alcohólico, pero nunca consume alcohol.
nunca se va a volver un alcohólico entonces. Y entonces a esto se refiere la interacción del gen con el ambiente. También los factores ambientales, como ser lo que acabo de mencionar, la exposición a las drogas, el estrés crónico y la calidad del entorno familiar, pueden modular la manera en que los genes se manifiestan y aumentar el riesgo de adicción. Recordemos que cuando hay una situación de estrés crónica, se libera una sustancia a nivel de la glándula suprarrenal que se llama cortisol. Y el cortisol va a hacer que se desencadene en gran cantidad un neurotransmisor que es la noradrenalina, lo que nos va a hacer estar en un estado, valga la redundancia, de alerta constante, produciendo al final una situación de cansancio o una disminución de lo que es la dopamina, que es la hormona del placer. De las personas pueden llegar a buscar lo que es placer a través del consumo de drogas. La poligenicidad, aquí las adicciones generalmente eh, se hablan de que son trastornos poligénicos. Cuando decimos poligénicos nos referimos o estamos hablando que son influenciadas por múltiples genes en lugar de un solo gen. Esto hace que sea mucho más difícil identificar los factores genéticos específicos que contribuyen a la adicción y poder explicar por qué algunas personas tienen una predisposición genética más fuerte que otras. Va a depender de la cantidad de genes que estén asociados, pero que también estén presentes en esa persona y que sean activados por la exposición a la droga, por un estrés crónico o, en su defecto, por problemas. Y como ejemplo se puede poner problemas familiares o unas malas relaciones familiares. El quinto aspecto que nos habla este modelo biológico genético es la epigenética. Y es que la epigenética va a ser considerado como algo importante en lo que es la relación genética y las adicciones. Los cambios epigenéticos pueden influir, perdón, en la expresión génica sin cambiar lo que es la secuencia del ADN. Cuando hablábamos antes, nos estábamos refiriendo más que todo a las mutaciones genéticas, a los cambios ADN en los genes, es decir, cambios de diferentes tipos, como ser una translocación, como ser una duplicación, etcétera, etcétera. Pero aquí ya con la epigenética hemos encontrado que ya no es necesario que haya un cambio en un gen para que se produzca una alteración, sino que a nivel epigenético lo que ocurre son que los factores ambientales pueden afectar, ya sea de forma positiva o negativa, en el caso de las adicciones, en forma negativa, perdón, a los genes relacionados con la adicción a través de diversas modificaciones epigenéticas, las cuales van desde alteraciones en las histonas hasta, hasta metilaciones de diferentes áreas genómicas. Cuando hablamos de herencia, hablamos de una influencia de la misma en las adicciones y esto sugiere que las personas pueden heredar una predisposición genética hacia ciertos comportamientos adictivos. Esto no va a significar que las adicciones sean 100% determinadas por la genética. Es decir, no todo hijo de alcohólico va a ser alcohólico.
No todo hijo de un consumidor de cannabis va a ser por fuerza consumidor de cannabis, sino que ciertos genes pueden aumentar el riesgo de desarrollar una adicción. Es decir, que el hecho de ser hijo de un alcohólico a mí me predispone o me hace más susceptible para que yo también sea alcohólico. Entonces, dentro de la herencia tenemos la transmisión de genes asociados. Los estudios han demostrado que las adicciones pueden tener un componente hereditario muy significativo y las personas con familiares de adicción tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones ellas mismas, lo que sugiere una transmisión de genes que se asocia con lo que es la vulnerabilidad a los trastornos adictivos. Es decir, entre más personas, entre más cerca está el paciente de una persona, en este caso, como ejemplo, alcohólica, es decir, si el alcohólico es hijo, tiene mayor influencia el padre sobre el hijo que un tío, que un primo, ¿verdad? Pero todos están asociados en diferentes grados. Obviamente, entre más cercano o más nuclear es el miembro de la familia, más propenso va a ser el sujeto que se está estudiando. De ahí tenemos que la complejidad de la herencia va a ser multifactorial y compleja, es decir, no solo es de decir, mi papá es alcohólico y por eso soy alcohólico. No, aquí intervienen diferentes situaciones, ya que no todos los genes se los podríamos atribuir al padre, sino que también van a haber genes que se van a atribuir a la madre. Y por eso se habla de que no hay un solo gen responsable de las adicciones, sino una interacción de múltiples genes que van a influir en diferentes aspectos, como la respuesta al estrés, la sensibilidad a los efectos de las drogas y la capacidad de controlar impulso. Además, esto podría tener, o esto tiene, mejor dicho, relación con la respuesta o con la vía de la recompensa, con la transmisión de neurotransmisores, también tiene que ver en algunos casos con la morfología de algunas estructuras cerebrales. Se habla de que la herencia sigue un modelo no mendeliano y la herencia no habla de una, bueno, el modelo mendeliano, para hacerme comprender mejor, nos habla de el autosómico dominante y el autosómico recesivo. Es decir, para que lo entiendan, si un gen es autosómico dominante, tiene 75% de ocurrir su efecto en una persona. Y si es autosómico recesivo, solo tiene un 25%. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, llamemos al gen FF, ¿verdad? Y lo vamos a expresar para el dominante un F mayúscula y para el recesivo una F minúscula. Este gen tanto está como en el padre como en la madre. Entonces, si papá es FF mayúscula y mamá es FF minúscula, entonces todos los hijos van a presentar la característica de ese gen F. Si papá, si uno de los padres, lo voy a poner así, es FF mayúscula y el otro es F mayúscula, F minúscula, también
todos van a presentar la característica F de esa persona. Si ambos padres son F mayúscula, F minúscula, entonces en ese caso se va a dar una situación que va a haber un 75% de los familiares, perdón, un 75% de las probabilidad de que tenga el factor F mayúsculo o y un 25% de que tenga un F minúsculo. Y si todos son FF minúsculo, el 100% van a ser eh, factores F minúsculo. Tal vez hablándolo suena un poco complicado, por lo tanto voy a mostrarlo con un Excel. Permítanme un segundo. Entonces, para que quede claro, vamos a definir nuestro par de genes. Los autosómicos dominantes y el autosómico recesivo. Vamos a utilizar para este caso FF. F es autosómico dominante y F minúsculo va a ser autosómico recesivo. Ahora vamos a darle la característica. Autosómico dominante van a ser ojos café. Y el autosómico recesivo van a ser ojos azules. Como los genes se encuentran en pares, si yo tengo un papá, ¿verdad? FF y una madre FF, cada uno de ellos me va a dar un gen. Y en este caso, solo me van a poder dar un gen dominante. Entonces, el 100%, ¿verdad? Me va a producir ojos cafés. Si el padre es FF mayúscula, es decir, autosómico dominante, y la madre es FF minúscula, entonces el padre por fuerza siempre me va a dar un autosómico dominante. La madre me puede dar un autosómico dominante o un autosómico recesivo. Esto me da igual a ojos café y este me da igual también a ojos café, ¿verdad? Para este caso, el padre tiene ojos café igual a madre y en este caso también ambos tienen ojos café. Por fuerza todos ellos tienen ojos café. Ahora, ¿qué pasa? Aquí podría ser al revés. El padre tiene un autosómico dominante y un autosómico recesivo y la madre tiene dos autosómicos dominantes. Entonces igual la madre solo me puede dar autosómico dominante y el padre me puede dar ambos. Y como ven, me va a producir
exactamente la misma respuesta. Ojos café y ojos café. Entonces, aquí vemos ya cuando tenemos un autosómico recesivo. El padre tiene ojos café, ¿verdad? Y la madre ya tiene ojos azules. La madre por fuerza tiene que tener los dos autosómicos recesivos. Y el padre tiene que tener, puede ser ya sea dos autosómicos dominantes o también podría ser un autosómico dominante y un autosómico recesivo. Para este caso, entonces nosotros tenemos que papá siempre nos va a dar un autosómico dominante y mamá siempre nos va a dar un autosómico recesivo. Como respuesta, o sea, como resultado final, siempre vamos a tener que va a ser un producto de ojos café. Ahora, en este caso es cuando se puede volver un poco más complicado. El papá puede dar ya sea un dominante o un recesivo. Y mamá puede ser, pues siempre va a dar un recesivo, ¿verdad? Porque ella tiene ojos azules. Entonces, igual acá, nosotros vamos a tener que, va a tener ojos café y mamá va a tener, perdón, el otro posible va a ser ojos azules. Y el último de los casos, bueno, los últimos dos casos, este no tiene mayor sentido, pero porque es bien lógico, es que papá y mamá sean ambos ojos azules, entonces el 100% va a ser ojos azules, porque ambos van a dar un autosómico recesivo, ¿sí? 100% ojos azules. Y bueno, ambos van a dar siempre un autosómico recesivo, tanto mamá como papá. Y en el caso de que papá y mamá fueran, tuvieran tanto genes dominantes como recesivos, aquí pues tendríamos lo que les mencioné como ejemplo. Papá puede dar un dominante y un recesivo, y mamá puede dar un dominante y un recesivo. Entonces las cuatro opciones posibles son las siguientes. Entonces, estos tres primeros son ojo café y este último es ojos azules. Esto es para que ustedes comprendan lo que es una herencia mendeliana. En la herencia, vamos a volver a la presentación, en las adicciones, esto no es tan sencillo, ya que no ocurre de esta forma, sino que ocurre por una herencia poligénica y multifactorial.
Entonces, significa que si papá tiene 20 genes que están relacionados con una adicción, puede pasarlos desde uno, bueno, desde 0 a 20 genes. Y mamá tiene otros 10 por ponerle. Mamá puede pasar de 0 a 10 genes, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta es la posibilidad de que pueden haber? 0 hasta 30 genes se pudieron pasar de esa pareja al hijo. Esto solo tomando en cuenta los genes de papá y mamá, ¿verdad? En algunas ocasiones en genética hay genes que se pasan sin estar activos, ¿verdad? Y es cuando entra lo que son los estresores o los factores ambientales y los activan. Entonces, muchas veces no sabemos cuántos de estos genes tiene la persona y cuáles son. Es por eso es que es bien complicado poder hablar de la herencia y qué genes y qué otros eh, aspectos ocurren, ¿verdad? De ahí tenemos los factores ambientales y la herencia. Aunque la herencia genética juega un papel importante en lo que es la predisposición a las adicciones, también es crucial considerar la influencia de los factores ambientales. Y esto lo vamos a tener en cuenta desde donde la persona crece y vive y la capacidad para modular la expresión de los genes relacionados con la adicción. Lo que significa que estos individuos o estos sujetos con una predisposición genética pueden tener diferentes resultados dependiendo de su entorno. ¿Para qué nos sirve estas características del modelo biológico genético? Esto va a tener una importancia sustancial en lo que es la prevención y tratamiento. La comprensión de la herencia en las adicciones nos va a ayudar a identificar a las personas con un mayor riesgo genético y con esto se puede ayudar a dirigir intervenciones preventivas y terapéuticas, así como desarrollar enfoques para la gestión de la adicción. Es decir, si nosotros sabemos que ese joven tiene un padre alcohólico y una madre alcohólica, nosotros, nuestra obligación como trabajadores de la salud mental es hablar con ese joven y explicarle de que él no sería bueno que consumiera alcohol, porque lo más probable es que pasaría lo mismo que con sus papás, que se volvería adicto al alcohol. O, ¿verdad? Esto hablamos del alcohol porque es la droga más común. También lo podemos hablar con el tabaco y también lo podemos hablar con cualquier tipo de droga o incluso conducta adictiva, ¿verdad? Dentro de las conductas adictivas, pues se han visto asociación de la herencia en el juego patológico. Dentro de los factores ambientales, eh, aunque este modelo tiene más énfasis en lo que son los factores también genéticos, también va a reconocer lo que es la importancia de los factores ambientales en el desarrollo de las adicciones. Aquí los genes pueden interactuar con el entorno como el acceso a las sustancias adictivas, el estrés, perdón, la influencia social para aumentar el riesgo de adicción. Entonces, ya hemos hablado un poco de la interacción gen-ambiente y aunque la genética va a desempeñar un papel importante en la vulnerabilidad de las adicciones,
Los factores ambientales tienen un impacto significativo en lo que es el desarrollo de estos trastornos. La interacción en ambiente se va a referir específicamente a cómo los genes y el entorno interactúan para influir en el riesgo de adicción. Por ejemplo, una persona con una predisposición genética puede tener un mayor riesgo si está expuesto a un entorno que fomente el consumo de drogas. Es decir, si una persona vive, vaya, por ejemplo, hay comunidades en Honduras que son libres de alcohol, que no se vende alcohol en esas comunidades, que para poder consumir alcohol las personas se van a otras comunidades, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones es un factor protector, sería ese, ¿verdad? Vivir en una comunidad donde no se consume alcohol, donde no se expende alcohol, porque para la persona que vive en esa comunidad sería más difícil o incluso no aceptado socialmente, que aquí entra la influencia social, el consumo de esa sustancia. Con respecto a la exposición a sustancias adictivas, es uno de los factores ambientales más importantes en el desarrollo de las adicciones. La disponibilidad y accesibilidad de las drogas puede aumentar el riesgo de consumo y adicción, especialmente en personas con predisposición genética. Lo que les mencionaba en la clase anterior, donde es más propenso que un niño o un joven consuma alcohol. En una casa donde hay una nevera llena de cervezas o en una casa donde hay una nevera llena de cualquier otro tipo de líquido que no sea alcohol. Obviamente va a ser más fácil en la casa donde hay disponibilidad de las cervezas. Con respecto a la influencia social y cultural, tanto el entorno social como cultural tienen un papel bastante importante en el desarrollo de las adicciones. Los valores culturales, las normas sociales y la presión de grupo pueden influir en las actitudes hacia el consumo de sustancias y en el comportamiento de una persona en relación con ellas. Yo me acuerdo incluso los modelos de rol o los modelos a seguir. Por ejemplo, eh, en mi familia yo miraba a las personas de mi familia que todas consumían alcohol, ¿verdad? Y dentro de ellas habían gente que yo admiraba. Yo los miraba consumir alcohol como, como casi nada, ¿verdad? Pues gracias a Dios siempre se comportaron, nunca hicieron ningún show ni nada, pero era la gente que tal vez yo le tenía respeto, admiración, cariño. Y yo crecí viendo eso, que el alcohol para ellos era solo otro tipo de bebida y no les afectaba, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere la influencia social y cultural. También hay que recordar que hay ciertas culturas donde hasta se les exige a los varones, o sea, el machismo, ¿verdad? De que tienen que consumir alcohol, que si no consumen alcohol en una fiesta, hasta se les puede catalogar de homosexuales o cosas así, ¿verdad? Donde sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con respecto al estrés y trauma, el estrés crónico y los eventos traumáticos pueden aumentar el riesgo de adicción, ya que pueden actuar como factores ambientales y interactuar con la predisposición genética. Las personas pueden recurrir
al consumo de sustancias como una forma de hacer frente al estrés o al trauma, lo que puede llevar al desarrollo de una adicción. Lo que hablábamos en la clase anterior, que se pueden utilizar como válvula de escape. Otro factor importante es la calidad del entorno familiar y social. La calidad del entorno familiar y social puede influir en el riesgo de adicción. Un entorno familiar o social disfuncional caracterizado por falta de apoyo emocional, la falta de una supervisión parental o la exposición a modelos de comportamiento adictivo pueden aumentar lo que es el riesgo de una persona para que desarrolle una adicción. Es decir, esos niños que pasan solos, esos niños que no hay nadie que los cuide o que quedan a expensas de una trabajadora, pues no tienen mayor protección contra el consumo de sustancias. Y tal vez en una edad temprana no es ningún problema, pero luego se va haciendo una situación un poco más problemática debido a que las personas ya empiezan a tener sus amigos, ya sea en la colonia, ya sea en la escuela, en el colegio, y estos pueden llevar la influencia de las drogas hacia ellos. Y si no hay nadie que esté pendiente de ellos, si no hay nadie que los cuide, si no hay nadie que los oriente, ¿verdad? Entonces pueden ser presas fáciles de una adicción. Y obviamente los factores ambientales también se ven relacionados con lo que es el acceso a tratamiento y apoyo. Un entorno que promueve el acceso a tratamiento y apoyo para las adicciones puede mitigar el riesgo de desarrollar o perpetuar una adicción. La disponibilidad de recursos como la terapia cognitivo-conductual, los grupos de apoyo y los programas de prevención pueden ayudar a las personas a superar estas adicciones o evitar su desarrollo en primer lugar. No es lo mismo estar en una escuela o en un colegio donde no se hable de este tema, donde este tema sea un tema tabú, como en la mayoría de nuestros colegios, donde se piensa que hablar de este tema es fomentarlo, y no, no es así. Hay que saber hablarlo, eso sí, ¿verdad? De que no vamos a ir a decir que hay que consumir drogas ni cuáles son los efectos bonitos de la droga, sino que hay que saber qué es lo que se va a ir a decir a esas personas. Entonces, cuando esto ocurre, esto puede ser beneficioso para evitar el consumo de sustancias. La forma más sencilla de hacerlo es con casos de la vida real, ¿verdad? Ahora hay tantos casos, eh, incluso ustedes pueden revisar en YouTube y ven muchos testimonios de personas que consumieron drogas, que llegaron a tocar fondo y que ahora pues lo lograron dejar, ¿verdad? Eso es la forma más sencilla de hablarlo, ¿verdad? O sea, mostrar los efectos más feos, pero también mostrar de que se puede superar. Y dentro de la neurobiología, eh, este modelo también habla de sistemas neurobiológicos que están implicados en el desarrollo y mantenimiento de las adicciones. Por ejemplo, las sustancias adictivas afectan los circuitos cerebrales de recompensa, causando cambios en la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que pueden ser sujetos a cambios por mutaciones genéticas o alteraciones de metilación típicos de los cambios epigenéticos, ¿verdad? Esto lo hemos ido mencionando a lo largo de la clase, entonces a nivel de el circuito de recompensa, y lo vamos a mencionar un poco más con profundidad cuando miremos la biología y neurobiología de las adicciones. Es así como forma de introducción, el circuito de recompensa se centra en los sistemas de recompensa del cerebro
sobre todo a nivel mesolímbico. Esas estructuras que van en la vía, o sea, que están en el sistema límbico y que van hacia el mesencéfalo. Este circuito mesolímbico es plenamente dopaminérgico y está implicado en la regulación del placer, la motivación y se ve afectado pues obviamente por el consumo de drogas y de las adicciones. Las sustancias pueden estimular directamente este circuito, lo que lleva a la liberación de la dopamina sobre todo, y esto produce placer. Y a quien no le gusta tener placer, ¿verdad? Entonces, pero este placer dopaminérgico es un falso placer, así como se miró en el video del ciervo, ¿verdad? Donde, si recuerdan eso del que le decía, esta agua es la más rica que he tomado. Me quita la sed, pero me da sed. Si se recuerdan de eso, es por eso. Ese tipo de placer es un placer que se elimina rápidamente y se necesita volver a saciar ese placer. A nivel de neurotransmisores, pues ya hemos mencionado uno de los neurotransmisores que, pues para empezar, un neurotransmisor es eh, sustancias químicas o mensajeros químicos que transmiten señales entre una célula o una neurona a otra. Y en las adicciones, nosotros la que más tocamos es la dopamina. El consumo repetido de drogas puede provocar cambios en los niveles de dopamina, pero también puede sensibilizar a los receptores. Y esto hace que la persona necesite consumir cada vez más para poder tener el mismo efecto. Lo vamos a ver con mayor detalle cuando miremos la parte neurobiológica de las adicciones. De ahí tenemos la plasticidad sináptica. Esta plasticidad sináptica, imagínense el cerebro, ¿verdad? Teniendo modificaciones en los receptores, ¿verdad? Creando más receptores, creando menos receptores, por ya sea un estímulo positivo o negativo. Y cuando digo estímulo positivo o negativo, no estoy hablando de bueno o malo, sino de un estímulo positivo es un estímulo que está presente, un estímulo negativo es un estímulo que no está presente, ¿verdad? Entonces, cuando hay un estímulo positivo presente, se empiezan a generar más receptores para poder captar todos esos neurotransmisores. Y a eso se le llama regulación al alta. En cambio, cuando no está el efecto presente, es decir, cuando hay un estímulo negativo, entonces, como no se están utilizando, los receptores empiezan a desaparecer y van disminuyendo el número de receptores. Y a esta disminución del número de receptores se le llama regulación a la baja. Y ahí tenemos lo que es la tolerancia y dependencia. Aquí en la neurobiología se involucran estos dos procesos donde la tolerancia se refiere a la disminución de los efectos de una sustancia con el tiempo, lo que lleva a que la persona aumente más el consumo para tener el mismo efecto. Y la dependencia se refiere a cambios neuroadaptativos que ocurren en el cerebro y estos son tanto a nivel físico y psicológico que van a ocurrir o que ocurrieron y que se necesita consumir la sustancia para que se sigan produciendo los cambios que se estaban produciendo. Dentro de los factores genéticos y neurobiología, ya lo hemos pues mencionado en varias ocasiones,
Y ya hemos hablado también de que este modelo involucra los factores ambientales tanto con la parte genética como con la biológica. Entonces, hemos terminado con el modelo biológico genético. Voy a cortar esta clase y después vamos a seguir con el modelo psicológico.